usual. O sea, cuando hablamos, ¿qué es una dosis? Una determinada cantidad de fármaco con la cual vamos a producir un efecto determinado o deseado. Tenemos diferentes tipos de dosis, ¿no? Pero la dosis es un factor importante que modifica la acción farmacológica. O sea, ¿cómo modificaría la cantidad de fármacos que damos? ¿Cómo podría modificarla? ¿Ah? Damos poco, vamos a tener poco efecto, pues. ¿Verdad? Damos más, vamos a tener más efecto. Damos más, podemos tener efectos tóxicos. Damos más, lo matamos. ¿Verdad? Entonces, la dosis es importante, es una cosa que modifica, ¿qué cosa? La acción farmacológica. A mayor dosis, mayor acción. A menor dosis, menor acción. ¿Verdad? Bien. Ahora, otro factor que modifica es la masa corporal. ¿Cómo modificaría esto la acción farmacológica? La masa corporal. O sea, si uno es grande y gordo y otro pequeño y delgado, flaco, ¿cómo modificaría? La cantidad. Por la cantidad, ¿no? O sea, a mayor masa muscular requiere más dosis, a menor masa muscular o masa corpórea, entonces se quiere menos dosis, ¿no? Más. Entonces tenemos una dosis que se llama la usual, que es la que utilizamos casi para todos, así, digamos, aspirina 500 miligramos, por ejemplo, ¿no? Sea gordo, grande o flaco o pequeño, damos esa dosis, lo que conocemos como dosis usual. Pero eso es para fármacos que tienen un amplio margen de seguridad, ¿no? Cuando tienen amplio margen de seguridad, entonces se da dosis usual. En cambio, cuando el fármaco es peligroso y el índice terapéutico o margen de seguridad es mínimo, entonces nosotros damos de acuerdo a kilo peso, o sea, 500 miligramos o 200 miligramos kilogramo peso, o 20 miligramos kilogramo peso. Generalmente, entonces, con eso obviamos de que él necesita más y ella necesita menos, ¿no? Por lo general, el hombre siempre tiene mayor cantidad de masa corporal. Entonces, lógicamente, que va a requerir un poco más de todo. Pero eso damos con fármacos que tienen índice terapéutico o margen de seguridad bastante bajo, ¿no? O sea, de 2, 3, 4. Entonces, vamos a ver posteriormente cómo se calcula el margen de seguridad y el índice terapéutico, ¿no? El grado de velocidad, el grado y la velocidad de absorción. Cuando hablamos de grado, ¿qué significará? Grado. ¿Cuánto se absorbe? Se absorbe, digamos, la totalidad, se absorbe parcialmente. Entonces, si se absorbe parcialmente, ¿cómo será la acción o el efecto? ¿Ah? ¿Cómo será? Larga duración. ¿Ah? Larga duración. Sí, puede ser larga duración, pero se absorbe lentamente, ¿no? Y si se absorbe lentamente, el efecto también va a ser menor.
porque no se absorbe bien. Entonces, por eso decía, pero si se absorbe rápido y gran cantidad, si se absorbe gran cantidad, ¿qué pasará? Tiene un efecto farmacológico mayor, pues, ¿no? Porque existe, se absorbe casi la totalidad, ocupa la mayor cantidad de receptores, por tanto la acción va a ser siempre mayor, ¿no? Es el grado de velocidad. En algunos casos nosotros podemos querer que el fármaco se absorba rápidamente, entonces damos sales sódicas, sales potásicas, ¿no? Entonces estos fármacos que son sales, como sal se disuelve rápido en los líquidos, entonces si se disuelve rápido se absorbe rápidamente también, ¿no? En cambio podemos hacer elementos o sustancias poco solubles que se absorben lentamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando se absorbe rápidamente el efecto es inmediato. Si se absorbe lentamente el efecto es retardado, ¿no? Podemos mezclar fármacos de la misma naturaleza, por ejemplo, penicilina sódica o penicilina potásica, que son sales, también de sodio, sales de potasio, con penicilina que de absorción lenta, como la benzatínica o la procaína, se absorbe lentamente, pero el efecto es más sostenido, más amplio, ¿no? Y el otro, como se absorbe rápido, se elimina también rápido. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la velocidad de absorción, también lógica, lo que acabo de decirles, ¿no? ¿Cómo se absorbe? La velocidad de absorción, ¿cómo interviene? Entonces, más velocidad de absorción, mayor acción, menos velocidad de absorción, menor acción. Ahora, esa velocidad de absorción depende del grado de ionización del fármaco. O sea, intervienen dos factores que se llama el pH y el pKa del fármaco. ¿Qué es pH? Es la concentración de hidrogeniones de una solución, ¿no? Eso tienen que saber, eso yo creo que llevan incluso en secundaria, que es pH, ¿verdad? ¿O no? De acuerdo al pH, ¿cómo se dividen las soluciones? ¿Cómo se dividen? Ácido y alcalino. O sea, un pH ácido, ¿qué características tendrá? ¿Qué significa pH? Concentración de hidrogeniones, ¿verdad? Entonces, cuando esta concentración de hidrogeniones es poca, entonces es baja, es ácido. Cuando es alta, es básica, ¿verdad? El pH, digamos, de 1 a 7 es ácido, de 7 a 14 es básico, ¿verdad? Es básico, ¿no? Entonces, y depende mucho del pH de la solución, digamos. Y vamos a ver, digamos, cómo hay variaciones. Y ya les he dicho, el grado de ionización está dado por el pH del medio o del soluto y el pKa del fármaco. O sea, ¿qué capacidad tiene ese fármaco de donar hidrogeniones? ¿No? Ahora, de acuerdo a esto, los fármacos muy ionizados no se absorben rápido y los fármacos poco ionizados se absorben rápido. Por ejemplo,
A ver, vamos a ver, ¿qué pH tiene el estómago? ¿Qué pH? 2.5. Ácido, pues, porque hay ácido clorhídrico, es decir, para destrozar cualquier alimento, ¿verdad? Ahora, si no le hace nada al estómago ese pH, ¿por qué será? No le pasa nada al estómago con un pH si nosotros ponemos a un ácido con un pH de 1.5, nuestro dedo empieza a arruinarnos la piel. Pero ¿por qué no le hará nada al estómago si tiene ese pH? Por la mucosa. Porque tiene una protección, una especie de mucosa tiene, que aísla a la pared estomacal de esa acidez, ¿no? Porque es imprescindible tener ese ácido para proceder a la primera etapa, digamos, de la digestión. Bueno, sí, la primera etapa empieza en la boca con la mezcla de la tialina, que es una enzima que va a disolver el almidón, ¿verdad? En el estómago, ya las proteínas, si uno come carne, esa acidez lo destroza para poder absorber esa proteína, ¿no? Entonces, si nosotros consumimos un fármaco con un pH elevado, o sea base, ¿cómo será? ¿Cómo se comportará este fármaco? ¿Se absorbe rápidamente o se absorbe lentamente? ¿Cómo es? Este fármaco va a estar muy ionizado, no se va a absorber nada, porque va a estar muy ionizado, ¿no? Y lo muy ionizado es poco hidro y liposoluble, sobre todo liposoluble. Entonces, pero si damos una aspirina que tiene un pKa de 3.5, ¿qué pasará a nivel del estómago? El pH ácido y el pKa ácido también, entonces va a estar poco ionizado y la absorción va a ser buena. Y mucho más si nosotros, digamos, disolvemos esa aspirina en agüita tibia, ¡zas!, se absorbe más rápidamente. Entonces está modificando, ¿qué cosa? La acción farmacológica, el pH, ¿no? Entonces el pH y el pKa, el pH del medio y el pKa de la droga nos da el grado de ionización y liposolubilidad. O sea, cuando el fármaco está poco ionizado y es liposoluble, la absorción es rápida. Ahora, a nivel del intestino, si damos un fármaco, digamos, que tenga un pKa de 7.4, ¿qué pasará? A nivel del intestino, ¿qué pasa? ¿Cuál es el pH intestinal? Es casi neutro. Entonces, si damos una sustancia neutra, va a estar poco ionizada. Entonces se va a absorber mejor. Entonces, mucho depende del grado de ionización del fármaco, que está dado por el pKa y el pH del medio. Y los fármacos tienen que ser muy hidro y liposolubles, sobre todo liposolubles. ¿Por qué? Porque las membranas celulares son bilipídicas, pues, son lípidos. Y si no es liposoluble, no se absorbe. ¿Está claro?
Ya. Entonces, la vía de administración, ¿cómo variará la acción farmacológica de acuerdo a la vía de administración? ¿Cuáles son las vías de administración? Intravenosa, Ya, muscular, ya, ya, oral, ¿no? Urogenital, rectal, tópica, tópica a nivel de la piel. Tenemos diferentes vías de administración, ¿no? Entonces, ¿cómo variará el efecto farmacológico? Si damos por vía intravenosa, el efecto es inmediato, porque no se absorbe, porque la absorción es el paso de los fármacos del exterior a la sangre. Y si damos directamente en la sangre, se obvia todos los sistemas de absorción. La cantidad de fármaco que tenemos entonces es elevado, entonces el efecto es inmediato, ¿verdad? Entonces, si damos por vía bucal, por ejemplo, tiene que ir al estómago, se desnaturaliza un poco por la acidez, pasa al intestino, del intestino se absorbe, pasa al hígado, el hígado ya lo biotransforma, o un poco lo excreta a través de la bilis. Entonces, ya prácticamente lo que se ha dado, la mitad, no así está en la sangre, ¿verdad? Por tanto, digamos, el efecto va a ser menor, porque la absorción no es muy rápida, tiene que atravesar, a ver, ¿qué barreras tiene que atravesar? Primero, la mucosa intestinal, después vascular, después pasa al hígado, del hígado tiene que volver a los vasos, entonces va reduciendo cada vez más. Entonces, si damos por vía inmediata como es la vía intravenosa o la vía intramuscular, el efecto será más rápido. Lógicamente que cuando damos por vía intramuscular, digamos, damos un antibiótico en la nalga para tratar una infección en la boca, ¿verdad? Entonces, damos en la nalga, en la musculatura del glúteo tiene que todavía absorberse, ¿no? Pero lógicamente que es mucho más rápido que la vía bucal, ¿no? Y si damos por vía tópica, ¿cómo será la absorción? Mucho menor todavía. Por lo general, cuando damos por vía tópica, damos para que tenga un efecto local, por lo general, aunque no siempre, ¿no? Podemos dar parchecitos con algunas hormonas, ¿no? Parches a nivel de la piel para que se absorban lentamente y constantemente y el efecto sea sostenido, ¿no? Pero por lo general, le digo, para una acción de tipo también local, tópica, damos por vía tópica para una acción local en el sitio de aplicación del fármaco. Por ejemplo, si tenemos una herida, podemos dar un antiséptico ahí, una herida leve, ¿no? Podemos dar mertiolate, mercurio, alcohol, por vía tópica. No se va a absorber, pero sí tiene una acción antiinfecciosa en el sitio de aplicación. Entonces, la vía de administración varía mucho, hace variar mucho la acción farmacológica, ¿no? Otros factores individuales. ¿Cuáles son los factores individuales? ¿A qué se refiere? A que no todos reaccionan de la misma forma. Hay una variación individual, ¿no? Digamos, para una persona, 500 miligramos de un fármaco, de aspirina,
no vamos para una persona puede producirle una analgesia rápidamente. A otro le doy, no le hace ni escocer, ¿no? Necesita 1 gramo. O sea, aún digamos en individuos del mismo peso, masa muscular, parentesco, que sean hermanos, incluso gemelos, puede haber una variación individual. Eso se ha visto en experimentos, digamos, con ratitas, ¿no? De la misma camada, ¿no? La misma alimentación, el mismo código genético, todas esas cosas. Entonces, pero uno responde más y otro responde menos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso tenemos esta curva, ¿no? Donde nos dan la tolerancia y la hipersensibilidad. Cuando un individuo es tolerante, es tolerante cuando no le hace efecto, ¿verdad? ¿O no? Y un individuo sensible, con una dosis normal que le doy, parece que le estuviera dando una dosis tóxica. Entonces, hay esa variación individual. Aquí tenemos esta curva. Aquí tenemos los individuos resistentes, los normales y los tolerantes, ¿no? Aquí la respuesta es menos. Cuando la respuesta es poca, es un individuo tolerante, ¿verdad? Entonces, si acá tenemos los casi normales, ¿no? Pero que requieren todavía mayor cantidad de fármaco para producir un efecto. Y los normales, los que responden a una dosis con un máximo efecto, ¿no? Son los normales. La mayor cantidad de individuos son normales, ¿no? Ahora, cuando la respuesta es mucho mayor, entonces son los tolerantes, semitolerantes y intolerantes, o mejor, sensibles. Estos son los tolerantes y estos son los sensibles, ¿verdad? Entonces, esta es una curva matemática, ¿no? Que podemos hacer estadísticas con esto, ¿no? ¿Cómo hacemos estadística? Damos una misma cantidad de fármaco a todos y vemos si todos responden con la misma intensidad o no responden con la misma intensidad. Entonces los individuos pueden ser tolerantes o pueden ser sensibles a la carga. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos diferentes tipos de tolerancia. La tolerancia natural. ¿Cómo será una tolerancia natural? Cuando un individuo o especie no responde en la misma intensidad a un determinado fármaco. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una tolerancia de especie incluso, pero que es natural. La atropina del conejo no le hace nada. Entonces, por ejemplo, tenemos unos animalitos así, como zarigüeya, creo que se llama, zarigüeyas, que el veneno de una cobra no le hace nada. Es una tolerancia natural. Nunca ha estado expuesto, pero es tolerante, ¿no? Y la tolerancia adquirida es
que cada vez que administramos un fármaco necesitamos cada vez más, porque el individuo se hace tolerante a ese fármaco. Y si nosotros administramos, vamos a requerir cada vez más y más dosis para tener el mismo efecto. Entonces, eso es lo que se llama tolerancia adquirida. O sea, por ejemplo, la dosis de la morfina, ¿cuánto es? Para producir un efecto analgésico como cualquier analgésico, 10 miligramos. Para tener un efecto analgésico mayor, entre 30 a 60 miligramos. 60 miligramos, una analgesia total. O sea, no hay estímulo capaz de producir dolor. A 100 miligramos produce efectos tóxicos. Suelen, letal. 200 miligramos es mortal. Se lo mata, ¿no? Pero los morfinómanos se meten a 1 gramo y medio y están en su jalo, porque han ido adquiriendo cada vez más tolerancia a la morfina. Entonces, entre el efecto que están buscando y el efecto tóxico está así, ¿no? Entonces, como está casi así, como una tabla de balanceo, pero un poquito más, tac, se mueren por sobredosis, por la tolerancia que han adquirido. Se meten cualquier cantidad. Las dosis que inicialmente les he dado es para un individuo que nunca ha recibido ese fármaco. 10, 20, 30 miligramos, 60 miligramos. 100 es ya efectos tóxicos, 200 mortal. En cambio, un morfinómano, 2 gramos y sigue. La tolerancia cruzada, como es. Podemos adquirir tolerancia a un fármaco sin haber sido expuesto nunca. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, los alcohólicos son tolerantes al anestésico éter. Requieren más dosis, ¿no? O sea, el éter es un anestésico general que se usaba, ya no se usa, pero no se da pues anestesia cada rato, ¿no? No puede adquirir tolerancia a este fármaco. Pero si es alcohólico, puede ser tolerante al éter. ¿Por qué? Porque la estructura química del alcohol, que es el alcohol etílico, y el éter es éter dietílico, se parece mucho en su estructura química, entonces adquiere tolerancia a eso. Por eso se llama tolerancia cruzada. Por ejemplo, si uno es alérgico a la penicilina, alergia cruzada también se llama, puede ser alérgico a la cefalosporina, que tiene una estructura química muy similar, se cruza. Por eso se llama tolerancia cruzada, ¿no? Nunca ha sido expuesto, pero ha adquirido tolerancia, porque es tolerancia adquirida también, que si no fuera alcohólico, entonces el efecto fuera normal, ¿verdad? Mecanismos de la tolerancia. Entonces, acá tenemos diferentes mecanismos de tolerancia, pero que solamente dos son las tolerancias verdaderas. Una, adaptación de la célula al fármaco. La célula se va adaptando a la presencia de ese fármaco
y los receptores que tiene esa célula las van, como quien dice, tapando. Y para tener mayor efecto requerimos más dosis. Es una tolerancia verdadera, es una tolerancia donde existe adaptación del fármaco, adaptación de la célula a ese fármaco. Entonces, esa es después la inactivación del fármaco. Es otra forma de tolerancia verdadera. O sea, que cuando introducimos un fármaco al organismo, entonces se activan ciertas enzimas que metabolizan al fármaco, ¿no? Bueno, esta forma de activación de estas enzimas que van a inactivar al fármaco pueden ser producidas por otros fármacos o por el fármaco mismo, ¿no? Entonces existe una producción aumentada de enzimas que conforme se va dando más, entonces esta producción de enzimas que van a metabolizar al fármaco se hace mayor, entonces se requiere más dosis cada vez para tener el mismo efecto, porque nuestro organismo, como mecanismo de defensa, cualquier sustancia extraña siempre va a tratar de destruirlo, sea sustancia química a través de enzimas o sea elementos biológicos como los virus o las bacterias. Nuestros sistemas van a activarse y van a tratar de destruir esos elementos. ¿Ya? O sea, cuando nosotros damos una vacuna, por ejemplo, activamos a los sistemas de defensa del organismo para que destruyan a los virus. Es la única forma de destruir los virus, porque otra forma, con medicamentos, no se destruye. Por eso el COVID es fatal, el SIDA es fatal, ¿no? Y casi la mayor parte de los virus. Pero si damos vacunas, como la vacuna del sarampión, la polio, etcétera, etcétera, entonces el organismo ya está preparado para la agresión de esos microorganismos y se defiende muy eficazmente, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Muy bien. Esos son los dos mecanismos de tolerancia verdadera. Ahora, si existe mala absorción, no se absorbe el medicamento, entonces no hace mucho efecto porque no se absorbe, ¿verdad? Es una pseudotolerancia, porque no se hace tolerante propiamente, pero tampoco hace efecto. ¿Por qué? Porque no se absorbe el medicamento. Es casi, podríamos decir, una pseudotolerancia, ¿no? Lo mismo, digamos, si se elimina rápidamente. A ver, si damos un medicamento por vía bucal y este individuo tiene diarrea, entonces, lo elimino, no hace ningún efecto. Pero no porque sea tolerante, sino porque se está eliminando rápidamente el medicamento. Otro mecanismo es pseudotolerancia, es rápida, ¿no? Entonces tenemos esos 4 mecanismos de tolerancia, ¿no? La adaptación celular, inactivación del fármaco, mala absorción y rápida eliminación. Ahora, cuando hablamos de taquifilaxia, ¿qué será la taquifilaxia? Es una tolerancia rápidamente adquirida y es reversible. Entonces, hay un ejemplo muy clásico que está en muchos libros, es de los que manipulan los explosivos nitrogenados, ¿no? Los que fabrican bombas. Entonces, cuando entran a un ambiente donde se está manipulando elementos nitrogenados, entonces hay
cefalea muy intensa, duele la cabeza mucho, ¿no? Entonces, conforme están ahí, trabajan, esa respuesta, esa cefalea va desapareciendo, desaparece, después siguen trabajando normal, no pasa nada, ¿no? Entonces adquieren rápidamente esa tolerancia, salen de vacación, están un tiempo de vacación, vuelven a la fábrica y otra vez viene la cefalea, ¿no? Entonces es una tolerancia rápidamente adquirida y es reversible, no permanece esa tolerancia. Esa es la característica de la taquifilaxia, ¿no? La inmunidad y la, ¿qué dice? Inmunidad y la tolerancia. Bueno, ¿qué es inmunidad? Cuando un individuo es inmune, puede ser inmune a un fármaco, puede ser inmune a un veneno, como les había indicado anteriormente, ¿verdad? Entonces, inmunidad a un fármaco casi no existe. Siempre hace un poco de efecto, por más tolerante que esté, ¿no? A un morfinómano que requiere 2 gramos, un poquito más, le viene una sobredosis y se muere, ¿no? Por paro respiratorio y después paro cardíaco. Si no lo asisten, se muere, sea como sea, ¿no? La inmunidad viene de las respuestas del organismo a través de diferentes mecanismos que destruyen al fármaco o aumentan las enzimas que destruyen al fármaco, o si es algo biológico, que destruyen al microorganismo agresor, ¿no? Después tenemos la idiosincrasia. La inmunidad casi no es tolerancia, pero es un extremo, diríamos, de la tolerancia, ¿no? No le hace nada el efecto en la inmunidad, no le hace ningún efecto, mejor dicho. Y la idiosincrasia es una respuesta inusual, cualitativamente diferente. Cuando hablamos de tolerancia y sensibilidad, ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo es la respuesta? Ya esto hemos hablado, ahorita acabamos de hablar. El tolerante, ¿cómo es la respuesta? Pocas respuestas. ¿Y el sensible? Rápido, ¿Dónde está la fuerte. diferencia? El tiempo y el grado. La diferencia es cuantitativa, uno más y otro menos. Casi matemática, diríamos, ¿no? Entonces, el tolerante no responde, el sensible responde exageradamente. Pero la naturaleza de las respuestas no varía, ¿no? Por ejemplo, si damos un fármaco, puede ser, bueno, continuamos con la morfina. Entonces, el que no es tolerante lo mata y el tolerante no hace nada, ¿no? Pero, ¿cuál es la acción de la morfina? Deprime el sistema nervioso central. Entonces, en los tolerantes, esta depresión es menor. En los sensibles puede matarlo. La depresión puede ser tan grande que le va a producir paro Pero es el respiratorio mismo efecto. y puede matarlo si es que no se lo asiste, ¿no? Pero la naturaleza es depresión del sistema nervioso central. El tolerante y el sensible responden
a nivel del sistema nervioso central, uno más y uno menos, ¿no? En cambio, el idiosincrático tiene una respuesta inusual, diferente, cualitativamente diferente a la normal. Por ejemplo, si doy un fármaco, digamos un analgésico, el ibuprofeno, por ejemplo, a un individuo, ¿qué va a ser el ibuprofeno? Tiene acción analgésica, antipirética, ¿verdad? ¿Utilizan para eso o no? ¿O no conocen el ibuprofeno? ¿No? Pero si el individuo es idiosincrático a este ibuprofeno, le va a producir hemólisis, que en todos no se ve, pero si es idiosincrático, le puede producir hemólisis. Entonces, ¿qué es la idiosincrasia? Es una respuesta cualitativamente diferente a la normal. En cambio, el tolerante o el sensible es cuantitativamente diferente. Nada más. El idiosincrático es cualitativamente diferente. ¿No? Bien. Vamos a hablar de alergia. A ver, ¿quién podría decirme algo sobre la alergia? También es una respuesta cualitativamente diferente a la normal. A todos les doy penicilina, a nadie le va a hacer nada, salvo matar las bacterias que tenga, si es que tiene una infección, ¿verdad? Pero de pronto viene un alérgico, le meto penicilina y le va a producir broncoconstricción y asma, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que le está dando una alergia. Una alergia es una respuesta cualitativamente diferente a la normal, pero que tiene características que le hace diferente a la taquifilaxis, ¿no? A ver, ¿cuáles son esas características? Cuando damos por primera vez a un individuo que es alérgico a la penicilina y le estamos dando penicilina por primera vez, ¿qué pasará? No le pasa nada. ¿Por qué no le pasa nada? ¿Por qué no le pasará nada? Porque es el periodo de inmunización. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar, como es la primera exposición, va a empezar a producir anticuerpos que nos van a producir la alergia. En realidad la alergia es una respuesta de tipo inmunológica, pero no es normal. Es como una, a nosotros nos invade un virus, por ejemplo, el virus de la tosferina, por ejemplo. No nos hace nada porque de pequeños nos han metido una vacuna y nuestro cuerpo ya tiene anticuerpos, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Cuando introducimos un alergeno, que se llama la sustancia que va a producir alergia, entonces en un primer momento, como no tiene anticuerpos contra esto, entonces no pasa nada.
Por eso decimos que la alergia es una respuesta cualitativamente diferente de origen inmunitario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra característica? Las respuestas son comunes. O sea, ¿qué significa esto? Que un alérgico a la penicilina le va a traer urticaria, edema, va a producir broncoconstricción, asma, todas esas cosas, ¿no? Un alérgico a la penicilina. Si otro individuo es alérgico a la aspirina, lo mismo, las respuestas son comunes, ¿no? Va a traer urticaria, eritema, todas esas cosas que nos produce la alergia. ¿De acuerdo? Entonces, las respuestas son comunes para todos los fármacos. Un alérgico a la penicilina es igual que un alérgico al polen, al polvo, a las fibras de algodón, en fin, ¿no? Las respuestas son comunes, ¿no? Entonces, otra característica, desaparece cuando se deja de administrar. O sea, no permanece constante, sino que desaparece después de que se cesa la administración. Y si otra vez se ha administrado, otra vez aparece. Aparece en cada administración y desaparece cuando se deja de administrar. Tercero, no depende de la dosis. Una respuesta alérgica puede ser lo mismo que cuando se da mucho o se da poco. No es dependiente de la dosis. Aparece a cada administración y están circunscritas a un grupo de fármacos. O sea, ¿qué quiere decir circunscrita? A un pequeño número de fármacos o a un fármaco, a la penicilina, o a un grupo de fármacos, pero que tienen casi la misma estructura química, ¿no? Si uno es alérgico a la penicilina, puede ser alérgico a la cefalosporina. Y también viene lo que se llama alergia cruzada. Porque la penicilina y la cefalosporina están emparentadas químicamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que están circunscritos a un fármaco o grupo de fármacos comunes. Quiere decir no comunes, de estructura química similares, no comunes. ¿Está claro? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de alergia, ¿no? Entonces, tenemos 4 tipos de alergia. La anafiláctica. Ya hemos dicho que es una alergia, una respuesta cualitativamente diferente en relación directa al sistema inmunitario, o sea, es una respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? En la anafiláctica, que es una respuesta inmediata, estos son los linfocitos basófilos, neutrófilos, granulocitos, etcétera, etcétera, donde se van a depositar los anticuerpos en la superficie celular. Aquí está el anticuerpo, esta forma, el de U sería el anticuerpo, pero esta es una forma, digamos,
gráfica para explicación, porque un anticuerpo no tiene esta forma exactamente. La relación entre el antígeno y el anticuerpo es molecular, es complejo. Pero aquí les ponemos en forma de U para fines didácticos, de comprensión, ¿no? Entonces, en la alergia anafiláctica o alergia tipo 1, el anticuerpo está en la superficie de la célula. El antígeno está en el plasma. O sea, entra el antígeno, le damos una penicilina, está en la sangre, ¿verdad? Entonces, de la sangre va a estos linfocitos, mastocitos, etc. Y se va a unir con, aquí en la superficie de la célula, hay una reacción antígeno-anticuerpo. Y como respuesta, la célula descarga o se destruye liberando histamina. Y es la histamina la que nos va a dar todas estas características de la alergia: vasodilatación, broncoconstricción, urticaria, aumento de la permeabilidad a los elementos otros. O sea, en sí es una respuesta inflamatoria. Por eso, cuando damos un antihistamínico, cuando tenemos alergia, hay alergia, entonces damos un antihistamínico. ¿Por qué? Porque el elemento importante que está produciendo esta alergia es la histamina. ¿De acuerdo? Entonces, acá la reacción antígeno-anticuerpo a nivel celular. Bien. La alergia tipo 2 es a la inversa. El antígeno está en la superficie de la célula y el anticuerpo está libre y se une dándonos la misma respuesta, o tal vez un poco más intensa. Por eso se llama citotóxica. ¿Qué quiere decir citotóxica? Que destruye la célula, destruye y libera. En este caso, la célula simplemente está liberando. Aquí se destruye, se lisa, ¡pah! Y igual libera gran cantidad de histamina. Entonces tenemos el segundo tipo de alergia. La tercera, tenemos el antígeno y el anticuerpo libres. Se unen acá antígeno-anticuerpo, y este antígeno-anticuerpo va a la célula y va a producir esta reacción. Por eso se llama la cuarta o la tercera mediada por complejos inmunes, porque se unen antígeno-anticuerpo y recién va a la célula y va a producir el mismo efecto, ¿no? Entonces, y la cuarta ligada a los linfocitos T, o sea, son linfocitos sensibilizados, ¿no? Entonces, ¿dónde existe en estos linfocitos los anticuerpos? También se llama tardía. Generalmente este tipo de alergia se ve en las dermatitis, ¿no? En las dermatitis alérgicas, ¿no? Porque hay otro tipo de dermatitis también. ¿De acuerdo? Bien. Tipo de influencia de estados patológicos, y con esto vamos a terminar. La respuesta farmacológica también está
alterada cuando nuestro organismo está alterado, ¿no? O sea, digamos, está en estados patológicos. A ver, ¿para qué se utiliza la aspirina? ¿En qué casos, digamos, podemos utilizar la aspirina? En pacientes que tienen trombosis o algún tipo de patología que tiene que ver con el aumento de glóbulos rojos en la sangre o la coagulación. Sí, actúa como antiplaquetario, pero no es, digamos, otro tipo de terapéutica. Se da como antiplaquetario, pero no es la única aplicación terapéutica, ¿no? Como antiplaquetario se da 80, 100 miligramos cada día, pero eso no es, digamos, es profiláctico, ¿no? Pero ¿en qué caso se da la aspirina? Cuando duele la cabeza, cuando hay cefalea o cuando hay fiebre, ¿verdad? Principalmente esa es la acción. Las otras agencias son muy particulares, de una terapéutica muy particular. Entonces, la aspirina damos como antipirético, ¿verdad? Para bajar la fiebre. Y si no tiene fiebre, ¿le bajará la temperatura? ¿Le baja o no le baja? Tiene ¿Ah? fiebre, le baja, pues no le baja, ¿no? No le baja, pues. La aspirina solamente actúa cuando existe fiebre, cuando el sistema o el centro termorregulador está alterado, ¿no? Entonces ahí, digamos, le va a bajar la fiebre, ¿no? Entonces está alterando el estado patológico, el efecto farmacológico, ¿no? En cambio, cuando se da como antiplaquetario, se da en forma profiláctica, no le hace nada al individuo, solamente que está previniendo, que es otra cosa, que cuando estemos llevando analgésicos o AINES en general, vamos a ver cómo es la cosa de la aspirina concretamente. Vamos a estudiar en forma muy amplia porque nosotros utilizamos mucho analgésico antipirético. Muy bien. Por ejemplo, ahora, si tenemos insuficiencia renal, es otro estado patológico. ¿Cómo se comportan los fármacos? ¿Cómo podrá comportarse el fármaco? ¿Qué hace el riñón? ¿Qué es la función del riñón? Es un órgano de excreción. O sea, todos los alimentos y medicamentos que se dan, los productos de ese metabolismo se eliminan por riñón. Que cuando hay insuficiencia renal es mortal, o hay que hacer diálisis, limpiar la sangre constantemente, ¿no? Entonces, si hay insuficiencia renal, vamos a dar menos dosis o vamos a prolongar. Si damos cada 6 horas, daremos cada 12 o 24 horas, ¿no? Porque como no se elimina, entonces hay que ampliar y disminuir la dosis. Ampliar el intervalo entre dosis o disminuir la dosis. O ambos, ¿no? Lo mismo en la función hepática. ¿Cuál es la función del hígado? El hígado es el laboratorio químico del organismo. O sea, todo lo que va al hígado, hay sistemas, oxidasas, reductasas, transferasas, ¿no?
una serie de enzimas que destruyen a los fármacos y después los manda al riñón para que los bote. Y cuando hay insuficiencia hepática, entonces no se metaboliza y por tanto también vamos a dar menos dosis, vamos a ampliar, o por último no vamos en la insuficiencia renal, porque se puede producir, ¿qué cosa? Una sobredosificación relativa. Una sobredosificación verdadera es cuando doy mucha más dosis de la normal, de la usual, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sobredosificación relativa, damos una dosis normal y parece que le estuviéramos dando una dosis tóxica, ¿verdad? Muy bien, pueden retirarse, creo que ya están